catéter venoso periférico. Es un procedimiento invasivo que consiste en la canalización de una vena con una cánula corta. La canalización venosa periférica consiste en la inserción de un catéter de corta longitud en una vena superficial con fines diagnósticos o terapéuticos. Objetivos al socializar sobre el catéter venoso periférico es que nos va a permitir generar una guía de estrategias para la canalización y mantenimiento de una vía venosa periférica, unificando criterios de actuación, así como también disminuir la infección nosocomial y las complicaciones derivadas de la canalización venosa periférica. Indicaciones para el acceso venoso periférico, colocación de un catéter periférico. Medicación y sueroterapia continua, fármacos de forma discontinua, transfusión de hemos derivado, obtener sangre para muestras y un acceso vascular inmediato en casos de emergencia. El objetivo al instaurar un catéter periférico es conseguir la inserción del catéter en un acceso periférico en condiciones óptimas para prevenir el riesgo de infecciones o de cualquier efecto adverso derivado de la técnica. Generalidades y precauciones que debemos considerar para el manejo del catéter venoso periférico. En relación al grosor del catéter. A menor grosor se va a producir menos daños en la capa íntima venosa y por tanto habrá menos riesgo potencial de producción de flebitis mecánica. A menor grosor del catéter se puede prever más tiempo de permanencia de dicho catéter y menor riesgo de extravasación. Pero a mayor grosor hay mayor dureza del material y más longitud de ocupación en el sistema vascular, donde se evidencia mayor riesgo de lesión de la capa íntima de la vena y por consiguiente la aparición de flebitis mecánica. Otras generalidades sería que se debe elegir las venas de más calibres y visibles en la parte distal del antebrazo y localizadas en zonas planas donde será mejor poder fijarlas. En relación al material del catéter, estos están compuestos de un material de cloruro de polivinilo o polietileno, donde hay mayor adherencia de los microorganismos. Algunos materiales de ciertos catéteres presentan también irregularidades superficiales que favorecen la adherencia microbiana y por consiguiente generan infecciones. Selección del catéter. El catéter ha de tener un calibre y longitud en función al tipo de fluido, volumen, velocidad de perfusión, grosor de las venas y duración del tratamiento. Si se prevén cateterizaciones por más de 6 días, habrá que utilizar un catéter central de inserción periférica. En relación a la zona de inserción del catéter periférico, debemos evitar zonas de flexión y en los adultos los puntos de inserción distales de las extremidades superiores están dados con la canalización de la vena cefálica, la vena basílica, ¿sí? En el pliegue del anterobraquial, en el brazo en la vena intermedia cefálica cubital, en la vena intermedia basílica cubital y en la región del antebrazo en la vena mediana antebraquial, vena cubital y vena radial. Es indispensable para el manejo del catéter venoso periférico garantizar la higiene de manos, el lavado de manos higiénicos con agua y jabón y posteriormente con solución hidroalcohólica o lavados de manos asépticos con un antiséptico jabonoso y agua. Antes y después de manipular el sitio de inserción de catéteres, así como antes y después de insertar, reemplazar, acceder, reparar o colocar apósitos en un catéter intravascular. La palpación del lugar de inserción no tiene que hacerse después de la aplicación del antiséptico.
Debemos garantizar una técnica aséptica. Las precauciones estériles máximas son recomendadas cuando se coloca un catéter periférico mediano. El uso de guantes deben ser guantes limpios o estériles. Es aceptable en el caso de catéteres periféricos, siempre y cuando no se toque el sitio de acceso después de la aplicación del antiséptico cutáneo. En relación al antiséptico cutáneo a utilizar, nos encontramos el alcohol, gluconato de clonexidina y povidona yodada. El espectro de acción del alcohol está para bacterias gram positivas, gram negativas, virus como el SIDA y citomegalovirus. El gluconato de clonexidina, su espectro de acción para bacterias gram positivas, gram negativas, esporas, hongos y virus. Y la povidona yodada al 10% para bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y virus. Contraindicaciones del alcohol y gluconato de del alcohol: heridas abiertas, contraindicaciones para el uso de gluconato de clonexidina como antiséptico cutáneo no se han descrito, y contraindicaciones para el uso de la povidona yodada en mujeres embarazadas, recién nacidos, lactantes y personas con alteraciones tiroideas. En relación a la prevención del sitio de inserción, debemos garantizar una técnica aséptica, cuidado en el mantenimiento del sitio intravenoso, higiene de manos, insumos de un solo uso. En cuanto al material a utilizar, materiales a utilizar para disponer o lograr colocar un catéter venoso periférico: el uso de guantes, catéter intravenoso estéril, compresor o torniquete de goma, gasas estériles, soluciones antisépticas, solución a perfundir, equipo de perfusión, llave de 3 pasos, un apósito estéril, contenedor de agujas y batea para transportar el material. En relación al tipo de apósito, el apósito ideal tiene que poseer las siguientes características: fijar y mantener el catéter. En relación al tipo de apósito, este debe tener las características ideales: fijar y mantener el catéter, debe ser adaptable a cualquier superficie, debe permitir una barrera frente a los microorganismos, permitir la inspección directa del sitio de inserción, mantener la piel en buen estado y estéril. Procedimiento de colocación de un catéter venoso periférico. Ante todo, la higiene de manos antes de iniciar el procedimiento. Se debe explicar el procedimiento al paciente, demostrar la necesidad de canalizar una vía para administrarle el tratamiento indicado. Reúne y prepara el equipo necesario y ubícalo en la mesa auxiliar. Selección del sitio de inserción. Elige miembros superiores de zona distal a proximal y respetando áreas de flexión. En adultos, utilizar preferiblemente extremidades superiores; en niños, las manos, el dorso del pie y cuero cabelludo. Coloca el torniquete, ubíquelo de 10 a 12 centímetros por encima de la vena que pretende punzar. Realizar la antisepsia de la piel. Aplique la solución antiséptica utilizando la técnica recomendada para cada uno de ellos. Si usa clonexidina, ejerza fricción durante el tiempo recomendado por el fabricante. Si usa alcohol al 70% o povidona al 10%, aplique la técnica del centro a la periferia y coloque los guantes descartables mientras deja secar el antiséptico al aire. Inserte el catéter en un ángulo de 10 a 15 grados, dependiendo de la profundidad de la vena, y con el bisel hacia arriba, como se logra ver en la figura B. Verifica el retorno venoso y haga avanzar el catéter al interior de la figura, como se visualiza en la figura C. Retire el torniquete, retire el guiador mientras ejerce presión por encima de la ubicación de la punta del catéter. Coloque el obturador, SEC o extensión y verifique la permeabilidad del acceso vascular. Asegure el catéter. Fije el dispositivo utilizando el apósito transparente.
El apósito puede permanecer hasta 7 días, a menos que se evidencie compromiso de su integridad, acumulación excesiva de humedad, desprendimiento si el paciente expresa dolor. En este caso, pues deberá reemplazarse el catéter. Luego retírese y descarte los guantes. Higiene de manos al culminar el procedimiento y documente el procedimiento en la hoja de evolución de enfermería. Aplicación del apósito transparente Tegader para terapia intravenosa. Retire el respaldo anterior del apósito que contiene las cintas y colócalas en un capo estéril como se visualiza en el paso 1. Paso 2. Puede utilizar una de las cintas estériles precortadas para la fijación inicial del dispositivo. Paso 3. Retire el respaldo posterior y descártelo. Paso 4. Coloque el área transparente del apósito en el punto de inserción del catéter con la abertura en dirección a las conexiones o lúmenes. Paso 5. Retire el marco del apósito reforzando la adhesión de los bordes con los dedos. Y paso 6. Para identificar, adhiera la tira estéril de microporen registrando fecha, turno y responsable de canalizar, dejando visible el sitio de inserción del dispositivo. Para el manejo de la llave de 3 vías. En caso de utilizar llave de 3 pasos no conectada directamente al catéter corto, porque en la manipulación provoca movilizaciones del catéter dentro de la vena con el aumento del riesgo de rotura o de flebitis mecánica. Utilizar prolongadores que unan el catéter corto a la llave de 3 pasos, ya que estar cerca al punto de inserción producen flebitis y otras complicaciones. Estos prolongadores se consideran prolongación del catéter, por lo que no se cambian. Los últimos prolongadores aconsejan sustituir las llaves de 3 pasos por alargadores. Para el manejo de administración continua, se debe evitar el máximo número de desconexiones para mantener el circuito cerrado y así evitar infecciones. Si el fármaco a infundir es compatible con la solución, se conecta a la llave triple vía. Se recomienda realizar siempre antisexia de las conexiones, retirar la llave triple vía cuando no es necesaria. Si el fármaco no es compatible, se lava con suero salino antes y después de la infusión. Si se administran distintos fármacos a la misma hora, hacer lavados entre ellos y siempre que se tengan dudas sobre su compatibilidad. En el manejo, los cuidados a brindar para la administración intermitente. Cuando existen periodos en los que el catéter está en reposo, desinfectar el punto de conexión con solución antiséptica. Se lavará el catéter, se introducirá la medicación y se volverá a lavar de nuevo y se administrará solución de monodosis de heparina de baja concentración. Todo ello utilizando la técnica de presión positiva para evitar el reflujo hemático. La heparina no se usa para el lavado, solo para mantener el acceso permeable. La concentración de 200 unidades sobre ml no tiene efectos anticoagulantes a nivel sistémico del paciente. Cuidados de enfermería en el manejo del catéter venoso periférico. Se deben cerrar y sellar las luces que no se estén utilizando con monodosis de heparina diluidas de 200 unidades en ml, sellándolas periódicamente según necesidad. Siempre que se vaya a manipular un catéter será necesario llevar a cabo un lavado de manos higiénico con agua y jabón antiséptico y posterior solución hidroalcohólica o un lavado de manos antiséptico y el uso de guantes en cualquier caso. Además es importante desinfectar la llave triple vía con alcohol al 70% o clonexidina al 2%. Vigilancia de la zona de inserción. ¿Qué cuidado vamos a brindar? Evaluar el sitio de inserción del catéter diariamente mediante palpación a través del apósito, mediante visualización directa si se utilizan apósitos transparentes.
Si el paciente presenta sensibilidad local u otros signos de complicaciones, se deberá retirar el apósito de gasa para visualizar la zona de punción. En relación a la cura de la zona de inserción, ¿qué cuidado vamos a brindar? Se debe desinfectar la zona de punción con una solución antiséptica, es decir, clonexidina acuosa al 2% o clonexidina cólica al 0.5% o alcohol al 70%. Cuidados de enfermería para el cambio del apósito. Cambiar el apósito de gasa al menos una vez a la semana, dependiendo de la circunstancia de cada paciente, y el apósito transparente. Cambiarlo una vez a la semana o según indicación del fabricante o del protocolo de la institución clínica. Si el paciente es diaforético, si la zona de punción presenta hemorragias o fugas, es preferible usar un apósito de gasa en vez de uno transparente. Sustituir el apósito si está húmedo, se afloja o está visiblemente sucio. Cuidados de enfermería para el cambio del sistema de infusión. Cambiar la llave de 3 vías y el sistema de perfusión cada 72 horas. Tapar los puertos de las llaves de 3 vías que no se utilicen y retirar estas llaves cuando no sean necesarias. Limpiar los puertos de inyección con alcohol al 70% antes de acceder al sistema. Cuidados de enfermería para el cambio del catéter. Retirar el catéter venoso periférico si aparece irritación local, flebitis, como signos como calor, sensibilidad, eritema y cordón venoso palpable. Mal funcionamiento del catéter, extravasación, reflujo a través del punto de punción, infección y trombosis venosa. Retirar cualquier catéter intravascular que no sea indispensable y renovar el equipo de infusión como llave de 3 vías, sistemas y sueros siempre que se sustituya al catéter venoso periférico. Complicaciones potenciales de los catéteres venosos periféricos. Obstrucción por un trombo, consecuencia de la coagulación de la sangre. Si la administración de medicamento es bien hecha, se evitará la formación de coágulos o precipitados químicos. Si se ha producido la obstrucción, es aconsejable la retirada del catéter. Si se sospecha de un coágulo reciente, se intentará aspirar con una jeringuilla. Si se extrae el coágulo, se comprueba la permeabilidad del catéter. No se debe lavar ejerciendo presión positiva, ya que se introducirá un trombo en el torrente sanguíneo del paciente. Otras complicaciones potenciales es la extravasación. La instilación de una solución en tejidos perivasculares a causa de la ruptura de la vena por donde se administra. Se debe retirar el catéter y la vena. Situaciones de riesgo: catéteres en regiones articulares, fragilidad capilar, uso de bombas de infusión sin presión variable. Comprobar de forma periódica si hay presencia de eritema, edema y retorno venoso. Otra complicación potencial es la flebitis, que es la inflamación de la vena canalizada. Cursa con dolor y rubor y en ocasiones la formación de un cordón palpable, duro y enrojecido en el trayecto de la vena. Las causas de flebitis pueden ser infecciosas, trombóticas, mecánicas o tóxico-farmacológicas o químicas. Medidas destinadas a evitar la flebitis. Material del catéter, de preferencia que sea un catéter de politetrafluoretileno. Tamaño del catéter. Cuidados de la inserción. Cuidados extra e intraluminales del catéter. Adecuada administración de fármacos y manipulación del catéter aséptico. Limitar el uso de llave de 3 vías. Cambios de sistemas y llaves a las 72 o 96 horas. O que estén sucios o deteriorados. Se cambia todo el sistema sin poner uno nuevo con otro utilizado. Manipular la vía el menor número de veces y uso de alargaderas, fijación adecuada y evitar regiones articulares son unas de las medidas que permiten mitigar la aparición de flebitis. Otras serían la dilución correcta de los fármacos,
Es indispensable conocer el estado nutricional del paciente, las enfermedades crónicas que padece, el estado de hipercoagulabilidad y el estado de agitación. Si ante la aparición de flebitis, ¿qué acciones vamos a realizar al paciente? Aplicación de frío de manera indirecta, administración analgésica de ser necesario, aplicación de medicación tópica, elevación del miembro afectado, mantener la higiene, valorar signos de infección y realizar cultivo de catéter si procede. Y hasta acá hemos llegado con los cuidados o las generalidades sobre el manejo del catéter venoso periférico.